situaciones en donde fallecieron personas. La palabra personaje suele ser a veces utilizada de manera despectiva. Grandes personalidades, ¿no? Sí, grandes personalidades, es una buena definición, muchas gracias. Que en definitiva termina generando, y hay que ponerse también seguramente en los zapatos de esa familia. Vos hacías hincapié acerca del comunicado de la familia del Indio, que lo manejó con 3 o 4 de esos lineamientos comunicacionales en la página Indio Solari Oficial, y fue tan perfecto que me parece generó una situación de posible desborde, de muy probable desborde, por la situación que se vive en el país, por justamente atosigar o hostigar, no ahora, sino históricamente, y hablo ya no solamente en cuestiones políticamente circunstanciales, de quién gobernase, quién no gobernase. A veces perdemos registro de la cronología. Por eso el primero de los velorios que hacemos hincapié, Fabio y audiencia, con el título Todo velorio es político. Obviamente esto tiene que ver con jugar con la canción de Todo preso es político de Los Redondos de Ricota, es el de Carlos Gardel. Carlos Gardel muere, lo sabemos, y de hecho es una fecha que, por diferentes razones, por el nacimiento de Messi, el nacimiento de Riquelme, la muerte de Rodrigo, el gol de Canigia en Italia 90 a Brasil, etcétera, etcétera, el nacimiento de Fangio, de Sábato. El 24 de junio es una fecha muy particular en el calendario argentino. El 24 de junio de 1935, ¿no? En aquel famoso vuelo que nunca voló, que termina explotando la aeronave en Medellín, Colombia. Yo creo que a partir de allí, tal vez antes, seguramente es un mojón la muerte de Gardel en Medellín, en Colombia. Lo asocio también, aunque uno parezca pecar exageradamente de futbolero, lo asocio con la cantidad de jugadores del fútbol argentino que después de la huelga de 1948, como Di Stéfano, Carrizo, Pedernera, Moreno, jugadores que en ese momento eran Pipo Rossi, enormes, baluartes, van al fútbol de Colombia. Hay un lazo muy especial con Colombia. Pero bueno, volvemos a Gardel. Gardel muere el 24 de junio de 1935. Usted me dirá, la tecnología era distinta, las comunicaciones eran diferentes, faltaban 10 años para que finalice la Segunda Guerra Mundial, todavía estaban las imágenes de los famosos barcos que llegaban de Europa con inmigrantes, obviamente que el traslado se hizo de esa manera. Ahora, ¿cuándo cree que fue velado y finalmente enterrado en la Argentina Carlos Gardel? No tengo conocimiento de eso. En el año 36. Ah, mira. O sea que mínimamente pasaron 6-7 meses. Si hablamos de junio del 35. Sí. Bueno, la demora no estuvo ligada específicamente a cuestiones, llamémosle técnicas, ¿no? Cuestiones de se rompió el barco en donde iban a traer el cuerpo, no había familiares para que firmen los papeles. Che, pero ¿cómo hacemos con esto de si Gardel nació en Francia, en Uruguay, en la Argentina, ¿no? ¿A quién llamamos? Mucho menos había firma digital. En ese momento en la Argentina gobernaba, después del golpe del 30, la famosa década infame, Agustín P. Justo. Cuentan las crónicas, obviamente, no solamente de la época, sino también el aval histórico de historiadoras e historiadores, que fue justamente Justo. En esa época se estaba tratando, o estaba en el candelero, el famoso pacto Roca-Rusiman, que es nada más ni nada menos que uno de los tantos endeudamientos de la Argentina. Bueno, Justo era una especie de polea manejando los tiempos, por eso todo velorio es político, todo preso es político y todo es político, nos guste o no nos guste. Y entendiendo la palabra política parte desde un lugar necesario. El otro día leí una nota de Leonardo Fabio
en donde él decía, y mire que ha hecho cosas, sobre todo obviamente en el cine, en el mundo de la canción, en donde él dice que la canción le servía para bancar la olla en tiempos complicados, por eso lo conocen mucho en Venezuela y en diferentes lugares de América Latina, pero dice, el arte en sí es subjetivo, obviamente, ¿no? El arte en sí no cambia las cosas. Y el arte se refería a la pintura, a la música, al cine, etcétera, etcétera. El arte que cambia las cosas, o el arte que puede cambiar las cosas, es el arte de la política. Por eso se habla en algunos aspectos justamente de la política como un arte, la conducción como un arte. Bueno, cuando en estos días, en estas horas, y obviamente por eso también allí había imágenes que nos llevan al masivo velorio de Maradona, que justamente coincide con la pandemia, esto fue el 25 de noviembre del 2020, el caos que se vivió, muy diferente, ¿no? Uh-huh. El escenario, la postal a lo que se vivió ayer. Sí, muy diferente. Muy diferente. Sí. Maradona fue velado justamente en donde se habló en un principio que iba a ser velado, por lo menos se propuso o se pidió que fuese velado el Indio Solari. En realidad creo que Diego fue en Casa de Gobierno, el Indio, la propuesta inicial era en el Congreso. Cuando uno habla, en este caso me parece, o cuando se escucha, y sobre todo hay tantas voces y opiniones, y bienvenidas sean obviamente, y que la familia, en este caso del Indio, y claramente así lo entendió, y está claro que así lo entendió porque lo organizaron de tal manera que pensaron en que la mayoría de aquellas personas que pudiesen, inclusive dieron tiempo porque el Indio muere el 5 y el velorio comenzó ayer por la mañana en el Polideportivo José Gatica en Avellaneda. Mire si hay también guiños de la historia. En esos dos lugares, ¿no? Avellaneda como ciudad, que es uno de los lugares en donde emergen la gran cantidad de columnas de aquellos que terminan metiendo las patas en la fuente en octubre del 45, que a diferencia de lo que dicen muchos, ¿no? El famoso, fueron por el choripán y fueron llevados por un colectivo. Vale recordar también y subrayar que en aquel 17 de octubre del 45, esa gente hace caso omiso a la decisión de la CGT, hace caso omiso a los que comandaban justamente las organizaciones de los trabajadores, que habían hecho un paro para el otro día, el paro era para el 18 de octubre. Sin embargo, la gente rompe las cadenas simbólicas y va hasta la plaza y aquello, bueno, termina en el famoso 17 de octubre del 45. Pero estamos hablando, Fabio y audiencia, 10 años después de lo que sucedía con Gardel. ¿Cuándo llega San Martín a la Argentina? San Martín que hoy está enterrado en la Catedral de Buenos Aires. En 1880. Pasaron 30 años. 1880 estamos hablando recién de la famosa generación del 80. Estamos hablando de aquello que se menciona como los cimientos del Estado moderno argentino. Estamos hablando de la finalización, de alguna manera, después del 25 de mayo de 1810, de unitarios y federales, de la enorme guerra civil, de los caudillos, ¿no? Prácticamente ya había perecido el último. Y sin embargo, ¿por qué San Martín tarda 30 años en volver? ¿No hay política ahí también? Claro. ¿No hay un aspecto estrictamente político? ¿O San Martín se llevaba un fenómeno en vida, digo, ¿no? ¿Por qué San Martín termina exiliándose en Europa y vive en Europa los últimos 25 o 27 años de su vida? Y así podríamos estar durante toda la mañana y no es la idea, ¿no? Por eso creo que todo velorio es político y por allí también estaban las imágenes de aquello que aconteció a partir del 26 de julio de 1952, la muerte de Evita. Podríamos agregarle obviamente otros escenarios masivos, artistas populares,
personalidades públicas, como decía Fabio, como dice Fabio, con responsabilidad, ¿no? Desde Alfonsín, que termina falleciendo más de grande, lo súbito de la muerte de Néstor Kirchner, que además de joven para su actividad, lo toma en pleno poder, independientemente de que la presidenta ya en ese entonces era su compañera Cristina Fernández. Esto fue el 27 de octubre del año 2010. Pero todo velorio es político porque termina generando las reacciones que genera, ¿no? Y nos vamos tironeando de ese muerto de acuerdo también a las miradas que podemos llegar a tener. Pero quiero cerrar con esto, en definitiva, y me parece que tal vez sea una de las grandes enseñanzas que nos puede llegar a dejar la muerte del indio y la despedida del indio, que claramente, como él decía, él utilizaba mucho la palabra nervio y la utilizaba en los jóvenes, ¿no? Nosotros no somos quienes para bajarle líneas a quienes tienen mucha información en sus nervios, dijo en una conferencia de prensa cuando le suspendieron un recital en Olavarría en 1997. Para algunos, artísticamente estará en determinado lugar, para algunos no les gustará. Ahora, discutir o no tener en cuenta sociológicamente el fenómeno que ha generado los redondos de ricota. Vos sabés que pensaba el otro día, futbolero como es uno, vos viste que si haces una pasada por diferentes canchas vas a encontrar cuántas banderas con la imagen del indio, Claro, sí. con frases de canciones de los redondos, ¿no? Que aparte es un sello, es propio porque es el nombre de los 4 o 5 amigos, es el nombre del barrio. Ahora te invito a que busques, vos que aparte manejás muy bien la tecnología, si hay al menos 1 o 3 o 5 canciones con melodías de Los Redondos o del Indio Solari, que mire que tiene canciones para elegir, pasadas al ámbito de la cancha, que suele ser cuando muchos artistas dicen, pucha, uno se recibe de popular cuando Claro. nuestra canción se escucha en las canchas, ¿no? Y tenemos desde la marcha peronista, tango, cumbia, bueno, ni hablar de Fito Páez y Dale Alegría a mi Corazón, Andrés Calamaro, La Mosca, Hasta éxitos de la década del 80, internacionales. internacional, la famosa Jugadores, la, Sí, es una canción de Bonnie Tyler, ¿no? claro. De la década del 80. Jingles publicitarios, inclusive de la época de la dictadura, y sin embargo los terminamos cantando. Bueno, y no hay. Y mire que sería adaptable. Bueno, Uf, hasta un en, montón. hasta en eso, digo melódicamente, ¿no? Sería adaptable a alguna canción de cancha. Hasta en eso me parece que termina generando un análisis más que profundo el tema de cuánto ha dejado el Indio Solari. Y esta situación en una Argentina, obviamente que atraviesa una de sus tantas crisis, de sus tantos vaivenes, que atraviesa una situación muy particular, porque este momento es muy particular, es un momento muy, muy especial, muy distintivo de la historia. Yo no sé si se puede comparar, no sé si se puede hacer esa cuestión lineal estrictamente con, bueno, vamos a la década menemista, vamos a algún otro gobierno de corte neoliberal, lo asociamos con el programa Y de se pueden sacar tal algunas o cual. características de cada uno, pero no en totalidad, digamos. Pero hablando de personalidades o de personajes o de personas públicas, como en este caso Milei, no solamente desde para algunos, excentricidades, sino de actitudes. El tipo que viene a decir, el Estado, tal cosa, soy el topo del Estado, las metáforas que hace con respecto al tema del mismo, y las irresponsabilidades, porque en definitiva también a esto quería llegar, ¿no? El hecho de que el velorio del indio quedase en manos, en definitiva, políticamente hablando, si vamos al punto, tiene que ver con la Municipalidad de Avellaneda. Es más, el intendente de Avellaneda, Ferraresi, está de licencia, así que lo suplantó el intendente interino.
Obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Kicillof, que estuvo también ahí en la cuestión. Hubo un nexo muy, muy grande, sobre todo con Máximo Kirchner, por una cuestión de relación con la familia. Pero alguien tenía que tomar, y alguien tiene que, por una cuestión de responsabilidad institucional, la batuta de lo que se veía que iba a venir, Fabio. Porque volvemos con lo mismo, que el mismo 5 de junio, cuando la gente se juntó en Buenos Aires, ¿sí? Era prender un fosforito nomás, ¿eh? No Sí, era sí. meterle mucho fuego para que se pudra el rancho. Y lo mismo con respecto al tema del velorio. Y ahí aparece en un comunicado muy escueto la familia diciendo, creo que palabras más, palabras menos, guardemos la rabia para otros momentos, ¿no? Pero pidiendo en todo instante tranquilidad y de esa manera durante horas, espera de 7, 8 kilómetros de Más fila, de 1 millón de personas fueron. más de 1 millón de personas. Sí. En un tiempo aparte que fue de las 11 de la mañana hasta tal vez la medianoche, Sí, 4 de la mañana. hasta las 4 de la mañana. Sí. O sea que son 17 horas de velorio. Sí, un poquito más de 18 horas. 18 horas de velorio, Ujú. 1 millón de personas. ¿Sí? Y sin embargo no hubo, me parece, ¿no? Habría que buscar por ahí muy finito, medio incidente. Bueno, me parece que también habla a las claras de muchas cuestiones que han sucedido a lo largo de la carrera artística de Los Redondos y del Indio ya en su versión solista, como los fundamentalistas del aire acondicionado, que además, como si fuera un guiño a la provincia del Chubut, tocaron en Comodoro Ujú. el mismo día sábado, en una fecha que ya tenían prevista. ¿Todo velorio es político? Por ahí lo ponemos entre signos de interrogación y se lo dejamos para que lo analicen.